¿Qué es mejor, la edición tradicional o la autopublicación? Hasta hace pocos años, quien quería publicar un libro no tenía más remedio que buscar una editorial tradicional que apostara por su texto y se decidiera a publicarlo. Ahora las cosas han cambiado y cualquier persona puede autopublicar. Veremos qué te aporta como autor una editorial, qué te aporta la autopublicación. ¿Qué es mejor, la edición tradicional o la autopublicación? Si has escrito un libro o estás en ello, es probable que te estés preguntando si es mejor autopublicarse o bien intentar publicar en una editorial tradicional. Para ayudarte a tomar una decisión, en este vídeo veremos los pros y los contras de la edición tradicional y de la autopublicación. Hasta hace pocos años, quien quería publicar un libro no tenía más remedio que buscar una editorial tradicional que apostara por su texto y se decidiera a publicarlo. Ahora las cosas han cambiado y cualquier persona puede autopublicarse. Para ello existen multitud de plataformas y las grandes librerías online, como la propia Amazon, que ofrecen herramientas para ello. Antes de poder decidir qué estrategia resulta más conveniente, debemos conocer los pros y los contras de cada una de las dos alternativas. Analicemos pues cada una de las dos opciones, edición tradicional y autopublicación. En primer lugar, veremos qué te aporta como autor una editorial. Si bien cada casa funciona de modo distinto, en general suelen realizar todas las tareas previas a la publicación y que representa el proceso editorial, tales como edición, corrección y maquetación del manuscrito, así como el diseño de la cubierta y la redacción de la sinopsis para contracubierta. Tras finalizar el proceso editorial, se procede a imprimir los ejemplares y a enviarlos a la distribuidora, que es la encargada de que los libros lleguen a cada una de las librerías o de los puntos de venta que previamente han hecho un pedido a un comercial. Paralelamente, el Departamento de Marketing y de Comunicación diseña la estrategia de promoción, que será la encargada de conseguir que todo aquel potencialmente interesado en el libro sepa que éste se ha publicado y con ella tenga interés en comprarlo. Las campañas de marketing y comunicación varían enormemente entre editoriales, como también sus presupuestos, pero en todas ellas el objetivo es el mismo: comunicar la publicación del libro y que obtenga la máxima visibilidad posible. Con este fin, y en función de la inversión que cada editorial pueda permitirse, utilizan una serie de técnicas que pueden incluir la compra de espacios en librerías, anuncios en televisión, en radio, en prensa escrita o en internet, una gira de presentación o la aparición de reseñas o entrevistas al autor en medios de comunicación. Con ello se pretende conseguir el objetivo principal de la editorial, que el libro llegue al mayor número de lectores posible, intentando que lo que en inicio pueda ser un fenómeno minoritario acabe convirtiéndose en un fenómeno de masas. Veámoslo resumidamente. Corrección de estilo, maquetación, diseño de cubierta, redacción de los textos de contracubierta y solapas, publicación en los distintos formatos, papel, ebook, audiolibro, distribución del libro en librerías, promoción en medios de comunicación, promoción en redes sociales, organización de la presentación, firma de libros en ferias del libro. Además de todo ello, una editorial tradicional aporta un prestigio que el autor no consigue con la autopublicación, pues con ella no hay ningún filtro, es decir, la obra no ha sido seleccionada y considerada como una obra digna de ser publicada. O dicho en otras palabras, ninguna editorial ha creído oportuno invertir en ella. En resumidas cuentas, una editorial tradicional se encarga de convertir tu manuscrito en libro y de comercializarlo en librerías, invirtiendo en ello un capital que intentará recuperar con la venta del libro. ¿Qué beneficios económicos obtiene el autor? El autor suele obtener un 10% del precio de venta al público del libro. Es decir, si un libro tiene un precio de venta al público, un PVP de 20 euros, al autor le corresponderán 2 euros por ejemplar vendido. ¿Y cómo se reparte el resto del dinero? El resto del dinero se reparte del siguiente modo: 35% corresponde al librero, 15% al distribuidor y el 30% a los proveedores del editor: correctores, maquetistas, diseñadores, impresores, etc. Y el restante 10% al editor. Es decir, una vez pagados todos los costes, autor y editor reciben aproximadamente la misma cantidad.
un 10% sobre el PVP. Una vez analizado todo lo que te aporta una editorial tradicional, debes tomar tu primera decisión. Si tu libro, por su temática o características, tiene potencial para convertirse en un fenómeno de masas, querrás sin duda publicarlo con una editorial. Y en este caso, cuanto más grande y prestigiosa sea, mucho mejor. Sin embargo, si tu libro está dirigido a un nicho de mercado muy concreto y en ningún caso resulta de interés para el público en general, es probable que una editorial no pueda hacer más de lo que tú mismo puedas hacer por ti, con lo cual quizá te interesa más autopublicarte. En otras palabras, si has escrito una novela y esta puede convertirse en el nuevo fenómeno literario, intenta por todos los medios que te la publique una editorial tradicional. Si por el contrario has escrito un texto sobre una especialidad que no tiene interés más allá de unos pocos cientos o miles de personas, quizá te convenga más autopublicarte y con la ayuda de blogs y de redes sociales compartir con dichas personas que has escrito el libro. Piensa además que si tu libro es un texto sobre un tema muy concreto y de interés para una comunidad de lectores muy reducida, la editorial tampoco podrá desplegar toda su influencia. No podrá, por ejemplo, difundirlo en medios de comunicación generalistas, pues serán estos mismos los que no mostrarán interés por entrevistar a un autor con una propuesta tan especializada. Y lo mismo ocurrirá cuando la editorial lo presente a los libreros. Los generalistas querrán o muy pocos ejemplares o incluso ninguno, de modo que tu libro no podrá aprovecharse de la fuerza comercial de la editorial. En resumen, una editorial puede convertir un pequeño oleaje en una gran tempestad, o dicho cuantitativamente, puede conseguir que un libro que de entrada puede interesar a 5.000 lectores acabe interesando a 50.000. No obstante, no puede convertir un libro de nicho en un libro de interés general. Veamos ahora qué te aporta la autopublicación. En primer lugar, una mayor libertad, pues no estás obligado a seguir las directrices de la editorial en cuanto a fecha de publicación, título, cubierta, precio, etc. También, por supuesto, un mayor porcentaje de beneficios de la venta del libro, hasta un 80% del PVP según el modelo que elijas. Por último, si decides autopublicarte, puedes ahorrarte el envío de tu libro a las agencias literarias y a las editoriales, con todo lo que ella conlleva, como la redacción y envío de la carta de presentación y del briefing literario. Y sobre todo el tiempo de espera para que las editoriales evalúen tu manuscrito y tomen una decisión respecto a publicarlo o no publicarlo. Una cuestión importante, si te autopublicas en una plataforma como Amazon, ten presente que serás uno entre miles, ¿vale? Y por ello mismo te resultará muy complicado dar a conocer tu libro, a no ser que tengas una gran comunidad con miles de seguidores a quienes poder presentar tu obra por tus propios medios. Este es un factor a tener en cuenta, pues dado que la obra no estará en librerías, resultará más complicado que los lectores den con ella. Amazon y las plataformas de autopublicación son conscientes de ello y de algún modo se aprovechan de esta circunstancia. Para solventarlo, ofrecen al autor autopublicado un sinfín de herramientas para que su obra tenga mayor visibilidad, pero evidentemente cobran por este servicio. Es por ello que muchos autores autopublicados, al ver que su obra es una más entre las miles de referencias de una web como Amazon y que debido a ello los lectores no la encuentran, no tienen más remedio que invertir en publicidad en la propia plataforma para que la obra aparezca en las búsquedas o en el apartado de obras relacionadas. Y esto es algo que conviene saber de antemano. Buena parte de las obras autopublicadas que aparecen en los rankings de más vendidos en Amazon, por ejemplo, están ahí porque se venden mucho, sí, pero también porque sus autores han invertido importantes sumas de dinero para que Amazon les diera la visibilidad necesaria para que los lectores supieran de ellas. Es algo parecido a lo que ocurre con las publicaciones en Facebook e Instagram. Si solo publicas orgánicamente, es decir, sin pagar, tus publicaciones solo llegan a un reducido porcentaje de tus seguidores, entre el 5 y el 10% aproximadamente. Si quieres que todos tus seguidores, así como otras personas presentes en estas redes sociales, vean tus posts, no tienes más remedio que pagar por ello.
Además de las plataformas online, existen también las llamadas editoriales de coedición, es decir, editoriales que ofrecen publicar tu libro a cambio de una cantidad económica o bien a cambio de comprar un número determinado de ejemplares. Conviene saber diferenciarlas de las editoriales tradicionales, pues a menudo se presentan como tales. En general, no suelen ser buenas compañeras de viaje, pues son empresas que no están interesadas en publicar tu obra, sino en recibir tu dinero, y una vez han cobrado, desaparecen. Pueden ser una buena opción si el autor solo quiere que le conviertan el manuscrito en libro e impriman una cantidad de ejemplares para poder regalar a los amigos o bien vender por su cuenta. Pero sus promesas de venta en librería, de organización de presentaciones, de presentación a certámenes literarios, etc., suelen caer en saco roto, de modo que mejor no fiarse mucho. Además, los materiales utilizados por las editoriales de coedición, como también ocurre con los servicios de impresión bajo demanda de Amazon, suelen ser de mala calidad. Es normal, pues tratan de reducir los costes, pero a menudo los libros autopublicados tienen tan mal aspecto que no les apetece regalarlos ni a sus propios autores. Y es una lástima, pagar una cantidad de dinero para acabar recibiendo una caja de 200 ejemplares mal impresos que le hacen quedar mal a uno. En resumidas cuentas, si vas a optar por un servicio de autopublicación en papel, asegúrate de comprobar con anterioridad la calidad de los materiales de las obras que publican. Llegados a este punto y conociendo ya los pros y los contras de la publicación tradicional y de la autopublicación, estás en disposición de decir qué es más apropiado para tu proyecto. Autopublicarte en Amazon, BookBook o cualquiera de las plataformas existentes, o bien intentar que una editorial se fije en tu libro y apueste por llevarlo a las librerías. Mi recomendación: si crees que tu obra, por calidad y temática, puede llegar al gran público, intenta siempre publicar con una editorial tradicional. Y si, por el motivo que fuera, no lo consigues, opta por la autopublicación. Pero en este caso, analizando con detalle el funcionamiento de la empresa que elijas para ello. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.